En esta ocasión vamos a ver entonces el diligenciamiento del formato 5. Recordemos que este formato se realiza en papel por parte de los encuestadores en cada uno de los USM y con todas las viviendas que fueron asignadas por los supervisores. Los supervisores van a realizar en papel un consolidado de todas las USM trabajadas y de igual forma van a digitar todo ese consolidado en su DMC. Vamos entonces a seleccionar el formato 5, control diario de ejecución. Esperamos un poco, el formulario es un poquito pesadito. Listo. Bueno, lo primero es, entonces nos va a decir con el código que tenemos, ¿cierto? En nuestra cartografía o ingresándolo manualmente. Vamos entonces a tomar de ejemplo esta USM. Entonces, muy importante, tenemos una fecha de inicio, pero es del segmento o de la USM. Listo. Entonces aquí vamos a enmarcar la fecha de inicio en la que fuimos al segmento, hicimos la apertura de esa USM. Listo. Entonces, a modo de ejemplo, vamos a colocarle el 20 de enero. Y supongamos que la fecha de cierre fue el 30 de enero. Listo. Él nos va a decir entonces, el registro es sobre una novedad de vivienda nueva, es decir, que si nosotros vamos a hacer el registro sobre una vivienda adicional, sí o no. Listo, entonces miremos las dos opciones. Si le damos que no, nos va a desplegar todo el listado de las viviendas que aparecen relacionadas originalmente en nuestra MUMA. Si le damos que sí, nos va a aparecer el listado de todas las viviendas nuevas que nos hayamos encontrado y hayamos ingresado y hayamos hecho una encuesta, ¿cierto? Entonces, a modo de ejemplo, pues vamos a tener las mismas opciones. Recuerden que entonces cuando nosotros estemos digitando el formato 5, vamos a tener que hacer el registro de cada una de estas viviendas con su resultado e ingresando la cantidad de personas con las edades que los encuestadores hayan realizado. Vamos a seleccionar la primera. Vamos a continuar. Listo, él me hace una breve descripción para verificar que estemos bien. Y nos va a decir el resultado de esta vivienda, cuál fue. Cambio de uso, desocupada, vivienda inexistente, orden público, dificultad de acceso, condiciones climáticas o existe un hogar. Listo. Vamos a ver entonces cada uno de estos resultados. Miren que no nos despliega nada. Listo. Solamente lo marcamos para poder continuar. Cuando le marcamos normalmente en existe un hogar, pues nos va a decir cuál es el número de este hogar. Recuerden entonces 01, 02, 03, el número de hogares que nos hayamos encontrado, el total de las personas, ¿cierto? Entonces, para este ejemplo vamos a decir que fueron 2 personas las que se realizaron. El número total de visitas al hogar, recuerden entonces que estamos haciendo un total de 4 visitas contando la inicial a los hogares para poder recuperar la información. En este caso, digamos que en una primera visita, pues logramos hacer todo el hogar. Nos está preguntando en esta ocasión la fecha de inicio y de cierre del hogar. Listo. Habíamos colocado inicialmente el 20 al 30 de enero. Vamos a decir que este hogar lo pudimos encontrar el 25 y lo cerramos, ¿sí? Ese mismo día. Recuerden que nomás hicimos una visita, lo cerramos ese mismo día y nos deja continuar, ¿cierto? Miren que esto tiene pues algunos campos, algunos filtros que pues de pronto no nos van a dejar continuar, ¿cierto? Si le pongo 4 de febrero, me va a decir la fecha de cierre debe ser mayor o igual a la fecha de inicio y no puede ser mayor al día en el que tú estás digitando el formato. Entonces volvamos a colocar 25 de enero, ya me deja continuar normalmente y paso seguido me va a decir, listo, esta vivienda a qué encuestador pues pertenece. Vamos entonces a seleccionarlo correctamente
y me pregunta el resultado de la encuesta al hogar, ¿cuál fue? Una vivienda desocupada, un cambio de uso, otro es un hogar encuestado, un hogar incompleto o un hogar no encuestado. Vamos entonces a mirar cada una de estas opciones y nos despliega alguna otra. Y como podemos ver, cuando marcamos hogar no encuestado, tenemos la posibilidad de seleccionar por qué no encuestamos ese hogar, ¿cierto? Por rechazo o por que lo encontramos ausente. Entonces recuerden que pues en este caso vamos a hacer el ejemplo con dos personas, entonces vamos a colocar que fue un hogar encuestado completamente. Recuerden que toda esta información como supervisor la voy a tener plasmada en el formato en papel 5, ¿cierto? Es el consolidado. Y el insumo para yo como supervisor hacerlo es el formato 5 que todos mis encuestadores me van a compartir cada vez que yo cierre la USM, una USM, ¿sí? Entonces es muy importante que desde que mis encuestadores o mi equipo esté cerrando las viviendas tengan pleno conocimiento de cómo se hace correctamente ese cierre, a qué corresponde un hogar completo, un hogar incompleto. Vamos entonces a diligenciar las personas que se encuestaron en ese hogar. Entonces vamos a tener el rango de 7 a 11 años inicialmente. Me va a preguntar cuántas personas hay. Vamos a colocar entonces en este caso que tenemos 0 personas y vamos a tener que llenar cada uno de los campos para que nos deje continuar. 0 y miren si le coloco 5, él va a decir no, ¿cierto? Como inicialmente coloqué 0, solamente me va a admitir ese registro. De 12 a 17 vamos también a ingresar que no hay ninguna persona. De 18 a 44 años vamos a ingresar una persona y la otra persona la vamos a ingresar mayor de 60. Entonces vamos a decir que esa persona fue encuestada, ¿cierto? Hay una. Y miren, tomando este ejemplo, vamos a ingresar que hay otra. Vamos a ver qué nos dice. Me va a decir verifique, ¿cierto? Porque hay una diferencia en el total que acabas de poner con el que estás registrando. Entonces vamos a colocarle 0, 45 a 59, vamos a colocarle 0 y más de 60 vamos a colocarle 1. Listo. Para modo de ejemplo, pues vamos a colocar que esta persona no fue encuestada y miren que él me despliega cuando no es encuestado, pues el motivo por el cual no fue encuestado. Listo. Rechazo, ausente, es incompleto u otro, ¿sí? Entonces miren que pues cuando no es encuestado tenemos que marcar alguna de estas opciones. Recuerden que las personas cuando les realizamos el mini mental y no lo pasan son, digámoslo, una encuesta completa. De igualmente pues las personas con discapacidad, ya que les hacemos todas las preguntas que pudieran aparecer en nuestro formulario, en nuestro ODK, pero pues por esas condiciones no se pudo continuar como con un flujo adecuado en la DMC. Vamos entonces a devolvernos en encuestados y no encuestados. Listo. Él me va a requerir una observación. Vamos a tener que colocar ninguna o no aplica, o si hay alguna observación pues pertinente también, sí, es de anotar. Si de pronto en el hogar hay un menor de 7 años, es importante recalcarlo. Si de pronto la persona tuvo discapacidad, no pasó mini mental, también es importante de pronto que lo coloquemos acá. En este caso colocamos ninguna. Y vean acá, tenemos entonces un resumen de cada uno de los rangos y las respuestas que ingresamos, ¿cierto? Entonces, vean acá, de 18 a 48, ingresamos que había una persona, ¿sí? Inicialmente, y una persona que fue encuestada.
Listo. Entonces ustedes dirán que de pronto pues hay un 1 debajo en encuestado y otro 1 debajo de no encuestado. Solamente que de pronto el campo, este primer dígito, hace énfasis al total, ¿cierto? Entonces acá de 1848 es total 1, después le seguiría este dígito que va hacia una persona encuestada. Listo, para que de pronto no creamos que se está como interfiriendo un poco y duplicando ese 1. Listo. Por último me dice supervisor, registre el resultado final del hogar según la aplicación de todos los módulos a todas las personas, ¿cierto? Entonces, como todos sabemos, pues este hogar con estas dos personas encuestadas tuvo que haber sido cerrado en el formulario 4 por el encuestador como completo. Listo. Si ustedes al estar digitando esto se dan cuenta que ese resultado puede estar errado, ¿cierto? Y que de pronto en el F5 mi encuestador me colocó incompleto, es un caso que se tiene que mandar a modificar con los compañeros de sistemas para que se ingrese correctamente ese resultado final. Y miren que igualmente la aplicación me va a decir rectifique su respuesta porque ese resultado no puede corresponder, ¿sí?, a las dos personas encuestadas. Vamos entonces a continuar y él me dice agregar resultado de otro hogar. Vamos a agregar otro, ¿sí? Y nos volvemos hacia la primera parte que nos decía, pena que de pronto aquí está interfiriendo un poquito la aplicación, a la selección de la vivienda. Vamos a seleccionar esta vivienda adicional, ¿sí? Vamos a decir que existe un hogar, pero en este caso vamos a agregar un hogar ausente, ¿sí? Cuando vamos a agregar un hogar ausente o un hogar rechazo, vamos a tener que ingresar pues el hogar 01 y vamos a tener que colocar por defecto 1 para que nos deje continuar. El número de las visitas, pues se espera que sean al menos 3 o 4 para nosotros haber dicho que ese hogar me va a quedar ausente o rechazo. Vamos a agregar 4. La fecha de inicio del hogar, vamos a marcarla por fuera del rango que habíamos colocado inicialmente, a ver si nos deja, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros como supervisores también estemos muy pendientes de este rango, porque si bien se dieron cuenta, pues hay algunos campos que no tienen ese filtro, pero que después en sistemas va a haber algún inconveniente que vamos a tener que corregir. Entonces, si colocamos del 20 al 30, pues vamos a tener que manejar ese campo. Hicimos varias revisitas, entonces es posible que nos hayamos demorado varios días, ¿sí? Vamos a seleccionar nuestro encuestador y este hogar recuerden que no fue encuestado, listo, y que fue ausente. No se logró encontrar a los residentes. Vamos a colocar el registro de ausente y así vamos a tener que hacer entonces nuestro enlistamiento de cada una de las viviendas del segmento de la USM. Recuerden entonces que este enlistamiento pues lo hacemos ya cuando hayamos cerrado la USM por completo, que todos nuestros compañeros o los integrantes del equipo hayan transmitido, que hayamos podido hacer de pronto los cambios necesarios en los resultados, si se pudieron haber equivocado nuestros encuestadores y demás, ¿sí?
y la idea es que estemos muy actualizados con esta información para que en sistemas se pueda verificar el avance en la cobertura de cada una de las rutas. Muchas gracias.